Hola, mi nombre es Melanie y voy a estar hablando acerca de las adaptaciones del concepto de comunidad. Bueno, primero empezando porque el concepto de comunidad ha tenido muchas transformaciones a lo largo de la historia y esto radica en la adaptabilidad que tiene la palabra respecto a los diferentes contextos, a los grupos y esta es usada en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el político o para referirse a cosas en específico, formas de ver la realidad, pero generalmente está asociado con un concepto positivo, refiriéndose pues como a algo agradable, bueno y algo acogedor. Algunas de las características que ha tenido el concepto de comunidad es, por ejemplo, que debe compartirse una cultura, valores, formas de ver, ideales, luchas que se tengan que compartan como en un grupo. También generalmente el concepto de comunidad también va arraigado como a un territorio. Por ejemplo, como nos decía en el texto, puede ser a un barrio, a un pueblo, como una localidad en específica donde se pueda dar pues como la interacción de esta comunidad, de este grupo, teniendo pues como este espacio que se convierte como en ese punto de referencia de la comunidad y un punto pues como de identidad. Otra de las características que tenemos de la comunidad es que trabajan hacia un objetivo en común. Como les decía, una realidad, una lucha que se tenga, unos ideales, unos valores y en cuanto a esto, defender y trabajar pues como en defensa de estos valores, estas tradiciones. Por ejemplo, en el texto se nos hablan de los pueblos indígenas y de cómo ellos trabajan en común para la defensa de sus tradiciones, de sus formas de poder y de su forma de percibir pues como la realidad. Asimismo, también una característica de las comunidades es que trabajan en grupo, se dan apoyo y esto es fundamental para crear en ellos como ese ambiente de confianza, ese ambiente de solidaridad y no solo construirse como un grupo social. Y también estas redes de apoyo hacen lo que les decía, poder enfrentar estas luchas en conjunto, estos ideales que de pronto pueden diferir ante otro grupo o ante otra comunidad. Y por último, podemos estar hablando de cómo el concepto de comunidad ha tenido como que ese interés en los pensadores del siglo XX. Y esto no siempre fue así, porque por ejemplo en el texto nos cuentan que a mediados del siglo XX más o menos, el concepto de comunidad estaba pasando como por una fase de desuso, ya que este estaba arraigado, por ejemplo, como a regímenes como el fascismo y el comunismo, lo que hizo que tuvieran como una concepción negativa de esto. Más adelantico nos cuentan que cuando estábamos en la posguerra, esta noción de comunidad no era esencial, por ejemplo, para lo que era las ciencias sociales. Pero más tarde, a finales del siglo XX más o menos, este volvió a retomar esta visión positiva que por ejemplo les mencionaba al principio, que ya se veía como un concepto de unión, de solidaridad, de algo cálido, de algo pues como acogedor. Y esto se empezó a ver mucho en lo que era el ámbito académico y también movimientos colectivos, lo que despertó esto en diferentes pensadores que empezaran a verlo de una buena manera y retomar una postura positiva ante lo que es el concepto de comunidad. Y lo llamaron, por ejemplo, el renacimiento de la comunidad o un giro comunitario. Y fue por eso que a partir de ahí se empezó a instaurar más y a retomar pues como el uso de este concepto de comunidad. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.